Mientras me retorcía de dolor suplicando ir al hospital, mi madre prefirió detenerse a comprar un cargador de $20. Me dejó encerrado, ignoró mis gritos, y ahora soy yo quien llevará su crueldad ante la justicia. Desde que tengo memoria, mi madre y mi padrastro, Esteban, me miran con una mezcla de desprecio y fastidio. Siempre dijeron que era porque me parecía demasiado a su peor enemigo, mi padre biológico. Por eso, cuando en plena clase de aritmética sentí un dolor agudo en el costado derecho del abdomen, preferí no escribirles. Pero el ardor en mi frente aumentó tanto que terminé enviando un mensaje al grupo familiar. Pasaron 25 minutos antes de que llegaran. Lo primero que Esteban preguntó, al verme entrar al coche, fue: ¿te escapaste de la escuela otra vez? Mi hermana, Martina, subió el volumen del estéreo antes de que pudiera responder. ¿Y tú qué haces aquí? Alcancé a murmurar. Estábamos teniendo un día de convivencia familiar, dijo ella con una sonrisa ensayada. ¿Y tú lo arruinaste?, añadió mi madre con tono cortante desde el asiento delantero. El dolor se intensificaba como fuego líquido en mis entrañas. Más te vale no estar haciendo esto por llamar la atención, dijo ella, girándose para mirarme con esos ojos duros de siempre. Yo apenas podía mantenerme consciente. Cada bache del camino me hacía sentir como si me electrocutaran por dentro. Terminé vomitando. Esteban me tendió una bolsa sin siquiera mirarme. Por Dios, resopló, igual que tu padre con sus shows dramáticos. El teléfono de Martina vibró y ella chilló. Mi celular se está quedando sin batería. Me muero. Luca va a pensar que lo estoy ignorando y va a invitar a otra al baile. Mientras ella lloraba, yo apenas podía hablar. ¿Hospital, por favor? Mi madre y Esteban se miraron. Era la misma expresión que ponían cada vez que les pedía algo importante, cuando quise ir con ellos a Disney, o cuando pregunté por qué Martina tuvo un coche a los 15 y yo solo una tarjeta de $20. Entonces, ella señaló un cartel azul. Mira, hay un Best Buy ahí. Solo entraremos un segundo por un cargador portátil para tu hermana. No podía creer lo que escuchaba. Por favor, no, alcancé a suplicar con la garganta cerrada. Esteban me observó con desprecio a través del espejo retrovisor. Deja el drama, no te vas a morir en 5 minutos. Y lo hicieron. Mi madre abrió la puerta, Martina salió todavía sollozando por Luca, y Esteban cerró el auto con seguro. Me dejaron allí, como si fuera un perro. El dolor cambió, ya no era punzante, sino una presión que se expandía. Sentí, con claridad espantosa, como algo dentro de mí se rompía. Era como si un globo de agua estallara en mi abdomen. Intenté marcar una ambulancia, pero mi mano temblaba demasiado. Alcancé a ver por la ventana a mi madre comparando cargadores, a Martina probando fundas de teléfono y a Esteban mirando su reloj, impaciente porque el partido empezaba a las 3:45. Luego todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en la UCI. Habían pasado 2 días. Escuché la voz fingidamente preocupada de mi madre hablando con un profesor en el pasillo. Apenas nos dimos cuenta de que algo andaba mal, corrimos al hospital, decía. Solo paramos un par de minutos porque Martina tiene ansiedad severa y necesitaba su medicación. El enfermero asentía con lástima. Pobrecitos, debió ser aterrador. Esteban añadió, con falsa convicción. No nos separamos de él ni un solo día. Fue ahí cuando supe que si quería justicia, debía buscarla yo mismo. Tomé mi teléfono con las manos aún temblorosas. En el grupo familiar escribí, gracias por salvarme la vida, mamá. Pero no envié ese mensaje. Tenía otro guardado para este momento. 5 meses antes, había encontrado el número de mi padre biológico en el teléfono viejo de mi madre. Lo guardé bajo un nombre falso. Con las fuerzas que me quedaban, redacté un mensaje. Casi muero porque mamá no quiso llevarme al hospital. Estoy en terapia intensiva. Por favor, ayúdame. Presioné enviar. El icono se volvió azul justo antes de que mis párpados cedieran otra vez. Desperté en una habitación oscura, con una luz amarillenta sobre el lavabo. Un hombre con uniforme azul revisaba los equipos junto a mi cama. En su placa leí, Tomás. Me vio abrir los ojos y sonrió. ¿Despiertas? ¿Cómo te sientes? A diferencia de otros, esperó mi respuesta. Todo me duele, murmuré. Y tengo miedo de volver a casa. Su rostro cambió, no parecía sorprendido, sino que entendía. Acercó una silla y se sentó frente a mí. ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre eso?, preguntó suavemente. Asentí. Necesitaba contarle a alguien. Aquí nos tomamos muy en serio la seguridad del paciente, susurró. ¿Puedo pedir que te visite alguien de trabajo social para asegurarnos de que estés bien? Una sensación de alivio me recorrió. Por fin alguien quería ayudar. Sí, por favor. Tomás me apretó la mano antes de levantarse y escribir algo en su tableta. Voy a solicitarlo ahora. Vendrán a verte mañana.
Trata de descansar. Si necesitas algo, estaré aquí toda la noche. Esa fue la primera vez en años que dormí sintiéndome seguro. A la mañana siguiente, una mujer de cabello oscuro recogido en un moño entró a la habitación con una sonrisa amable y una tableta en las manos. Se sentó junto a mí. En su credencial leí: Camila Rivas, Servicios Sociales. Buenos días, soy Camila, dijo con una voz tan profesional como cercana, con una tablet en las manos y una calma profesional que contrastaba con mis nervios. Tomaba notas rápidas mientras la ponía al tanto de todo, del retraso en recogerme, del desinterés de Esteban, de la parada en la tienda y de cómo terminé vomitando en el coche mientras mi madre hacía compras. Cuando terminé, me miró con empatía. Los registros médicos indican que llegaste en estado crítico. Sufriste una sepsis grave a causa de la apendicitis perforada, explicó. El tratamiento se retrasó demasiado. Guardó silencio un momento antes de hacer la pregunta que más temía. ¿Te sientes seguro regresando a casa? Decir no habría dolido más que la herida en mi abdomen. Sabía lo que pasaba con los chicos que declaraban sentirse inseguros, hogares de acogida, evaluaciones, terapia familiar obligatoria, y mi madre culpándome por todo. No lo sé, contesté al final, con la voz quebrada. Camila asintió. Tu sinceridad es importante. Incluiré eso en el informe. El equipo médico y yo decidiremos el mejor plan para ti, dijo, dejando su tarjeta sobre la mesa. Si necesitas hablar o recuerdas algo más, llámame a cualquier hora. Cuando se fue, revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de Dave, el contacto que en realidad era mi padre biológico, Andrés Navarro. Estoy conduciendo hacia allá, 3 estados de distancia. Llegaré mañana por la mañana, ¿estás bien? Por favor, dime que estás a salvo. Lloré sin poder contenerme. Un hombre al que apenas conocía, a quien mi madre había mantenido lejos toda mi vida, estaba abandonando todo para venir por mí. Mientras tanto, probablemente ella estaría en casa viendo programas de cocina y quejándose de cómo le había arruinado la semana. Una enfermera entró al oírme sollozar. Preguntó si me dolía algo. Negué con la cabeza, no era dolor, era alivio. Por primera vez sentía que alguien realmente se preocupaba. Esa tarde, oí la voz fingidamente dulce de mi madre en el pasillo. Reconocí también el tono autoritario de Esteban. Martina entró mirando su teléfono, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Mi madre llevaba su habitual expresión de madre preocupada, pero en cuanto vio la tarjeta de Camila Rivas, Servicios Sociales, su semblante cambió. La mandíbula se le endureció, los ojos se le llenaron de furia. ¿Qué es esto?, preguntó con frialdad, intentando sonar casual. Los servicios sociales están coordinando mi alta médica para asegurar que tenga lo necesario al salir, respondí con calma. Esteban cruzó los brazos, irritado. Una enfermera pasó por el pasillo, lo que obligó a mi madre a fingir una sonrisa antes de sentarse. «Qué bien», dijo con una voz tensa. «Solo queremos cuidar de ti». Martina ni levantó la vista del móvil. Me pregunté si Luca, su novio, la había llamado para una videollamada o si simplemente no le importaba que casi muriera en un estacionamiento. Esa noche vino a verme el cirujano, doctor Emiliano Torres, el mismo que me había operado. Alto, con canas en las sienes y rostro agotado. Revisó mi expediente y luego alzó la vista. Los informes quirúrgicos indican que tu apéndice se rompió al menos 2 horas y media antes de que llegaras al hospital, dijo, mirando a mis padres. ¿Cuánto tiempo llevabas con dolor? Sabía que ese momento llegaría. Tomé aire. Les escribí desde la escuela cuando empezó. Tardaron 25 minutos en venir. Pedí ir al hospital, pero se detuvieron en una tienda a comprar un cargador. Me dejaron encerrado en el coche. Y ahí fue cuando reventó. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madre, solo para volver en un tono de furia. Esteban apretó los puños. Incluso Martina levantó la mirada, sorprendida. El doctor Torres guardó silencio un instante, tecleó algo en la tablet y luego dijo con firmeza. Me comunicaré con servicios sociales para dar seguimiento a tu caso. Salió de la habitación sin mirar atrás. El silencio que dejó pesaba como plomo. Antes de que mi madre pudiera decir algo, una enfermera entró a revisar mis signos vitales. Esteban la tomó del brazo y salieron murmurando sobre ir por café. Martina los siguió, con una última mirada fugaz que no supe si era culpa o miedo. Cuando me quedé solo, el sonido de las máquinas me envolvió. La morfina me mantenía inmóvil, pero mi mente no descansaba. Cerca de las 8:30 regresó Tomás, el enfermero del turno de noche. Me revisó con amabilidad, ajustó el gotero y, antes de irse, se sentó un momento junto a mí. He hablado con el equipo, me dijo. Todos notaron el retraso en tu traslado. Los registros dejan claro que llegaste al borde de la muerte. Mucha gente aquí está preocupada por ti. Me quedé sin palabras.
Él añadió que los médicos y el personal habían documentado cada detalle para garantizar mi seguridad. Luego, con un gesto cálido, me dio una palmada en el hombro antes de irse. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de mi madre comparando cargadores mientras yo me retorcía de dolor en el coche. Al amanecer, el cielo pasó del negro al gris y luego al azul pálido. Una enfermera me dejó el desayuno, pero apenas pude probarlo. Todavía me dolía el estómago. Entonces escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió y un hombre alto, de cabello oscuro con canas en los costados, entró con expresión agotada. La ropa arrugada y las ojeras decían que había conducido toda la noche. Tenía mi misma mandíbula, mi misma nariz, los mismos ojos que mi madre siempre decía que odiaba. Se quedó de pie en el umbral, mirándome con los ojos húmedos. No hizo falta que dijera quién era. Andrés Navarro, mi padre, había cumplido su promesa. Cruzó la habitación en apenas 3 pasos y me abrazó con cuidado, procurando no tocar los tubos ni los cables conectados a mi cuerpo. Su voz temblaba cuando preguntó si estaba bien, pero yo no pude responder, solo lloraba sin control. Se apartó un poco, lo suficiente para mirarme, y noté el cansancio en su rostro, el temblor de sus manos y el olor a café y carretera. No dejaba de repetir que lo sentía, que lamentaba no haber estado allí, no haber entendido lo que realmente estaba pasando, y por haber perdido tanto tiempo. Hablamos durante casi 2 horas. Movió una silla junto a mi cama y me tomó la mano mientras me contaba su versión de todo. Me explicó cómo conoció a mi madre en la universidad, cómo su relación se desmoronó después de que yo naciera y cómo ella comenzó a culparlo de todos sus problemas. Dijo que mi madre había solicitado la custodia total alegando que él era peligroso y que incluso la había lastimado, aunque nunca hubo pruebas de aquello. El tribunal le concedió a ella la custodia y solo le permitió visitas supervisadas una vez al mes. Años después, cuando ella se mudó a otro estado sin avisar, él no supo nada hasta mucho tiempo después. Y cuando finalmente descubrió dónde estábamos, ella lo denunció de nuevo, esta vez por abandono. Y un nuevo juez le revocó sus derechos. Mi pecho se apretó cuando me mostró en su teléfono los comprobantes de los pagos de manutención de los últimos 15 años. Descubrí que todo ese tiempo había cumplido con sus obligaciones, enviando el dinero a través del sistema estatal, no directamente a mi madre. Sin embargo, ella siempre me dijo que él jamás había pagado. Incluso compró un coche para Martina con parte de ese dinero, mientras a mí me dejaba con apenas lo justo para comer. Me di cuenta de que toda mi infancia había estado construida sobre una mentira. También me mostró cientos de cartas que había enviado a mi madre pidiendo poder verme. Ninguna fue respondida. Contrató abogados 2 veces para intentar recuperar sus derechos de visita, pero los tribunales se negaron sin pruebas que desmintieran las acusaciones falsas. Me dijo que reencontrarme era como recuperar una parte de sí mismo que había creído perdida para siempre. A media mañana, Camila Rivas, de Servicios Sociales, regresó y pidió hablar a solas con Andrés Navarro. Estuvieron fuera un largo rato, desde mi cama alcanzaba a oír sus voces graves y serias en el pasillo. Cuando regresaron, noté que Andrés estaba más erguido, con el rostro firme, igual que cuando yo tuve el valor de contarle la verdad al doctor Emiliano Torres. Camila se sentó junto a la cama y explicó con calma que habían estado revisando mis opciones de alojamiento una vez recibiera el alta. Dijo que le preocupaba mi seguridad y el retraso en mi tratamiento, así que recomendaba que no regresara de inmediato a casa de mi madre. Andrés aceptó quedarse en la ciudad, y Camila propuso que fuera mi tutor temporal mientras durara la rehabilitación. Mencionó la evaluación del hogar, el seguimiento del CPS y la intervención del tribunal familiar. Todo aquello sonaba como una pared que se levantaba entre mi madre y yo, pero una pared que me protegía. Afirmó que me mantendría a salvo hasta que todo se resolviera, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en alguien. Andrés me tomó la mano, y yo la apreté con fuerza. Mi madre apareció esa misma tarde. Encontró a Andrés sentado junto a mi cama, y en apenas segundos su rostro pasó por una cadena de emociones, sorpresa, rabia, y por último, esa sonrisa falsa que usaba cuando había testigos. Con una voz exageradamente amable, le preguntó qué hacía allí. Pero su mirada era puro veneno. Andrés se levantó con calma y respondió que había venido a ver a su hijo. Fue suficiente para que ella explotara, gritando que él no tenía derechos, que me había abandonado y que no podía acercarse. Andrés mantuvo la calma y, sin alterarse, le dijo que tenía los comprobantes bancarios de 15 años de pagos. Ella lo llamó mentiroso, dijo que los tribunales le habían quitado los derechos y amenazó con llamar a seguridad. Su rostro se puso rojo, casi morado de furia. Minutos después llegaron 2 guardias, pero no para llevárselo a él. Le pidieron a mis padres que continuaran la conversación en otra sala, lejos de los pacientes. Mi madre quiso protestar, pero no tenía opción. Así que me quedé solo con Esteban y Martina.
El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Esteban se cruzó de brazos junto a la ventana, sin decir nada. Martina permanecía cerca de la puerta, distraída con su teléfono. En un momento levantó la vista, nuestras miradas se cruzaron, y con voz baja murmuró un «lo siento». No supe si se refería a la parada en la tienda aquel día o a los 15 años de indiferencia. Quizás a ambas cosas. O quizás a ninguna. Andrés se hospedó en un hotel cercano y me visitó cada día dentro del horario permitido. Los médicos revisaban mis análisis y la herida constantemente, asegurándose de que no hubiera infección. Al tercer día, el doctor Torres me dijo que mi recuperación avanzaba bien y que ya podría irme pronto. Me dio una lista detallada de cuidados: mantener la incisión limpia y seca, vigilar signos de infección, tomar los analgésicos y antibióticos recetados y evitar cualquier esfuerzo físico o ejercicio durante 3 semanas. También habló de la dieta, empezar con comidas blandas e ir añadiendo más alimentos gradualmente. Más tarde, Camila regresó con los documentos de alta y un plan preparado. Había coordinado todo con Andrés y el equipo de trabajadores sociales del hospital. En lugar de volver a la casa de mi madre, me quedaría con Andrés en su motel. Oficialmente se trataba de supervisión médica y cuidados postoperatorios, pero todos sabíamos que en realidad era para mantenerme a salvo. Los informes usaban términos como asistencia adecuada y monitoreo médico, aunque el significado real era mucho más profundo: mantenerme lejos del daño. Camila me explicó que mi madre recibiría copias de toda la documentación y que podría apelar legalmente si lo deseaba, pero que, por el momento, esa era la disposición vigente. Mi madre, furiosa, apareció justo cuando me preparaba para irme. Amenazó con demandar al hospital y llamar a la policía, gritando que Andrés no tenía derechos sobre mí. Él se mantuvo sereno, explicándole que llevaba 15 años pagando manutención sin poder verme, que tenía razones legítimas para preocuparse por mi seguridad, y que el informe de Camila respaldaba su postura. Le recordó que los registros médicos demostraban claramente el retraso en mi atención y le sugirió que consultara con su abogado antes de continuar con sus amenazas. Su rostro se volvió morado de rabia, y una enfermera intervino para pedirle que saliera antes de que la situación se saliera de control. Esteban la ayudó a dirigirse a la salida mientras ella gritaba que esto no había terminado, que pelearía, que yo estaba siendo manipulado. Andrés me entregó algo de ropa, y desde la cama vi cómo mi madre salía del hospital llorando. Martina la siguió, con la mirada clavada en el suelo. La habitación del hotel que Andrés Navarro alquiló no era lujosa, pero sí cómoda y silenciosa. Tenía 2 camas dobles cubiertas con edredones azules, una pequeña mesa junto a la ventana y un televisor montado en la pared. Aquella mañana había llenado el minibar con agua de jengibre, galletas y pan blanco, cosas suaves que, según Camila Rivas, serían fáciles para mi estómago. Andrés me ayudó a acomodarme en la cama más cercana al baño, colocando cojines detrás de mi espalda hasta que quedé cómodo. Organizó mis medicamentos sobre la mesita de noche y programó alarmas en su teléfono para no olvidar ninguna dosis. Luego me dio el control remoto y me dijo que pusiera lo que quisiera. Terminamos viendo un concurso de cocina que no nos interesaba en absoluto, pero eso no importaba. Lo que realmente contaba era su atención constante. Me preguntaba cada 20 minutos si sentía dolor, si tenía hambre o necesitaba algo. Cuando se dio cuenta de que la bebida se había terminado, salió a comprar más sin que se lo pidiera. Ajustaba mis almohadas cada vez que me movía, procurando que nada me doliera. Me trató como a un ser humano por primera vez en 15 años. Aquella tarde me dormí con una sensación que hacía mucho no conocía: seguridad. Esa noche, Julián llegó con una mochila cargada de tareas y chismes del colegio. Se notaba algo nervioso al ver a mi padre por primera vez, pero Andrés lo recibió con una sonrisa y le tendió la mano. Mientras yo intentaba avanzar con la lectura pendiente de inglés desde la cama, Julián abrió su mochila sobre la otra cama y empezó a mostrarme carpeta por carpeta lo que había perdido en clase. En mitad de la explicación, se detuvo y miró a Andrés, que me estaba ayudando a ajustar las almohadas. Con curiosidad, se inclinó hacia mí y me susurró si aquel hombre era mi padre. Asentí, y una sonrisa enorme le cruzó la cara. Dijo en voz baja que ya era hora de que tuviera suerte. Andrés, escuchándolo, le ofreció pedir pizza para cenar y le preguntó qué ingredientes prefería. Ellos comieron pizza mientras yo seguía con mi dieta de comidas simples y sin condimentos. Durante un par de horas, Julián me puso al día con los chismes del colegio y habló con tanta naturalidad que todo parecía normal, como si no fuera extraño que mi padre biológico hubiera reaparecido de repente. Esa normalidad suya hizo que todo se sintiera más real, menos abrumador. Por recomendación de Camila Rivas, de Servicios Sociales, comencé a escribir un diario sobre mi recuperación. Ella decía que sería útil si más adelante necesitaba repasar detalles sobre mi cuidado. Así lo hice. Anoté cada cosa que Andrés hacía,
como revisaba 2 veces al día mi herida para asegurarse de que no hubiera enrojecimiento, hinchazón o señales de infección, como nunca me dejaba saltar una dosis de medicinas aunque me sintiera bien, como me preparaba comidas suaves porque el doctor lo había indicado, como siempre preguntaba si tenía dolor o necesitaba algo. También lavaba mi ropa en la lavandería del hotel y me compró prendas nuevas, ya que mi madre solo había empacado lo que ella quiso. Para evitar que me atrasara en mis estudios, grabó vídeos explicativos y organizó un plan de tutorías. En cada entrada del diario se reflejaba lo mismo, que él se preocupaba por mi salud, mi seguridad y mi futuro. La diferencia con mi vida anterior dolía casi tanto como la cirugía. Al releer mis propias palabras entendí lo que Camila quería que notara, la distancia abismal entre la negligencia y el verdadero cuidado. Una semana después, llegó una carta dirigida a Andrés. La abrió en el pequeño escritorio mientras yo hacía tareas en la cama. Vi cómo su mandíbula se tensaba a medida que leía. Era una carta del abogado de mi madre, el abogado Ruiz, que exigía que regresara a casa de inmediato, alegando que Andrés no tenía derecho legal a tenerme con él. Esa misma tarde, Andrés hizo 3 llamadas. Su abogado, el abogado Méndez, solicitó copias de mi historial médico al hospital, pidió a Camila Rivas que redactara un informe sobre sus observaciones y presentó una petición urgente ante el Tribunal de Familia para modificar la custodia temporal. 2 días después llegó otro sobre, esta vez con el sello del juzgado. Se había programado una audiencia provisional en 10 días para decidir dónde debía vivir hasta que el caso se resolviera. Andrés me entregó la carta y me preguntó si estaba dispuesto a demandar a mi madre. Miré su cuaderno lleno de anotaciones, los frascos de medicina ordenados y la pequeña nevera repleta de alimentos que podía comer sin dolor. Luego lo miré a él y respondí. Sí. 2 semanas después de la cirugía, Andrés me llevó al colegio por primera vez. Todavía me cansaba rápido y la herida tiraba si me movía mal. A la 3.ª hora ya me costaba mantener los ojos abiertos en clase de historia. El profesor envió una nota a la consejera escolar. Nunca había conocido a Valeria Suárez, la consejera. Su oficina era cálida, con una alfombra limpia, plantas por todos lados y un sofá cómodo. Me ofreció un vaso de agua y me preguntó cómo me sentía. Le respondí que estaba bien, intentando ponerme al día con los estudios. Ella me observó en silencio, con una mirada tranquila, y me dijo que había sabido de mi desmayo en clase y de mi hospitalización. Su tono sin juicio me hizo bajar las defensas. Sin poder contenerme, le conté todo, el dolor insoportable en el auto, la parada en la tienda, cómo me desmayé mientras buscaban un cargador, el despertar en cuidados intensivos, las mentiras de mi madre a las enfermeras, el tiempo en el hotel con Andrés y el miedo de que el juez me obligara a volver con ella. Valeria me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me explicó que era una denunciante obligatoria, tenía que reportar cualquier caso de abuso o negligencia. Me pidió permiso para incluir mi testimonio en el expediente judicial, y acepté sin dudarlo. Esa misma tarde llamó a Camila Rivas, y esa noche Camila envió un mensaje a Andrés diciendo que el apoyo del colegio reforzaba su caso. En los días siguientes, el colegio comenzó a tratarme diferente. Valeria gestionó prórrogas en todas mis materias hasta que estuviera recuperado. Me dio permiso para salir del aula si sentía dolor y me permitió llegar tarde a primera hora cuando necesitara descansar más. Entregó copias de todo eso a mis profesores. Por primera vez, sentí que la escuela realmente se preocupaba por mí. Una tarde, mientras hacía tareas, alguien llamó a la puerta del hotel. Andrés había salido a comprar víveres. Me acerqué y miré por la mirilla, era Martina. Se veía destrozada. No llevaba maquillaje, el cabello recogido de cualquier manera y los ojos hinchados. La dejé pasar. Se sentó en la otra cama, mirando al suelo. Pasaron unos segundos antes de que hablara. Dijo que pensaba en aquella parada en la tienda todos los días desde que ocurrió. Lloró al recordar cómo yo me ponía pálido en el asiento trasero mientras ella revisaba fundas para el teléfono. Me dijo que comprendía que pude haber muerto y que eso no dejaba de atormentarla. Con la voz temblorosa, me preguntó si la odiaba. No supe qué responder. Una parte de mí quería decirle que sí, que la culpaba por todo, que había deseado que sintiera el mismo dolor que yo. Pero otra parte entendía que ella solo tenía 16 años y había crecido en un hogar donde le enseñaron que sus problemas importaban más que los de los demás. Así que le dije lo que realmente sentía, que estaba enojado con ella por ser egoísta, con mi madre por despreciarme y con Esteban por tratarme como si no valiera nada. Le dije que entendía que, al final, ella también era una víctima de la situación. Le expliqué que mamá y Esteban siempre le habían enseñado que valía más que yo, y era lógico que lo creyera. No era completamente su culpa. Martina rompió a llorar, pero no con ese llanto fingido que solía usar. Esta vez eran lágrimas reales, su rostro se manchaba y la nariz le goteaba. Entre sollozos me prometió que diría la verdad.
Dijo que estaba dispuesta a testificar sobre lo que ocurrió en la tienda Best Buy y sobre cómo mamá y Esteban siempre me trataron como si fuera menos que ella. No respondí, solo asentí porque sentía que, si hablaba, no podría detenerme. Días después, Andrés me acompañó al hospital para mi revisión con el doctor Emiliano Torres. Volver al mismo lugar donde casi muero me hizo un nudo en el estómago. El doctor fue amable y profesional al examinar la incisión, dijo que estaba cicatrizando bien, sin signos de infección. Pero su expresión cambió cuando me pidió que subiera a la balanza. Preguntó mi peso antes de la cirugía, y al comparar, escribió en mi expediente que estaba por debajo del peso normal para mi edad y estatura. Después me revisó la piel, las uñas y me preguntó sobre mi descanso. Concluyó que sufría de estrés crónico y desnutrición. Aclaró que eso también quedaría registrado en los documentos médicos, los mismos que serían parte del expediente judicial. Andrés quiso saber qué debíamos hacer, y el doctor Torres le recomendó una dieta específica, suplementos y una nueva cita para dentro de 5 semanas. Unos días después, los investigadores de servicios sociales, encabezados por Camila Rivas, fueron a la casa de mamá. Lo supe porque Martina me escribió apenas se fueron. Me contó que una mujer los había entrevistado a todos por separado, primero a mamá, luego a Esteban, y después a ella. Martina relató que la investigadora preguntó con detalle por el día de mi hospitalización, cuánto tiempo se habían detenido en Best Buy, si notaron que yo estaba enfermo, y cómo era la diferencia en el trato que recibíamos. Martina le contó todo. Le habló de la parada en la tienda, de cómo entraron a comprar mientras yo vomitaba en el auto, del regalo de $20 que me dieron por mi cumpleaños mientras ella recibía un coche, y de cómo mamá y Esteban me trataban como si fuera una carga. La mujer tomó nota de todo. Una semana después, llegó su informe, decía que mi vida había corrido peligro por negligencia médica y que existía un patrón claro de abuso emocional y trato discriminatorio. La recomendación final fue que no volviera a vivir con ellos. La primera vez que mamá me llamó después de salir del hospital fue una noche cualquiera. El nombre mamá apareció en la pantalla mientras Andrés y yo veíamos televisión. Sentí las manos temblarme. Su voz sonaba alterada, no triste, sino furiosa. Me acusó de arruinar a la familia, de volver a Martina en su contra, y dijo que yo era egoísta y manipulador, igual que mi padre. Terminó gritando que yo era un ingrato, que el tribunal descubriría mis mentiras y que terminaría lamentándolo. No respondí. Simplemente colgué y bloqueé su número. Andrés, preocupado, me preguntó cómo me sentía. Le mentí. Dije que estaba bien, aunque no lo estaba. A la mañana siguiente, Esteban me envió un largo mensaje. Me pedía perdón por no haberme defendido, admitía que no sabía lo grave que era todo y que debió llevarme al hospital en lugar de detenerse en Best Buy. Quería que lo perdonara. Andrés leyó el mensaje sobre mi hombro y solo dijo: los adultos no merecen crédito por ignorar el abuso de un niño. Luego añadió: Esteban tuvo 15 años para notar lo que pasaba y decidió no hacer nada, hasta que la ley se involucró. No contesté. Borré el mensaje y dejé el teléfono a un lado. 4 semanas después se celebró la audiencia de custodia. El juzgado olía a madera vieja y desinfectante. Mamá, Esteban y su abogado se sentaron a la derecha, Andrés y yo, junto a su abogado, el señor Méndez, nos ubicamos a la izquierda. Martina esperaba afuera, lista para declarar. La jueza era una mujer de cabello gris recogido y gafas colgando de una cadena. Cuando el abogado Méndez pronunció mi nombre, caminé hasta el estrado con el abdomen aún sensible por la cirugía. Conté todo desde el principio: el dolor repentino durante la clase de matemáticas, el mensaje al grupo familiar, los 25 minutos que tardaron en recogerme, cómo vomitaba en el coche y suplicaba ir al hospital, y cómo ellos decidieron detenerse en Best Buy a comprar un cargador. Recordé mirarlos desde la ventana del auto mientras comparaban precios, sintiendo que algo dentro de mí explotaba. Luego, el apagón, y despertar en la UCI 2 días después. Relaté las diferencias constantes con Martina, el viaje a Disney del que me excluyeron, el coche que ella recibió al cumplir 15 mientras yo apenas tuve una tarjeta con $20, y la manera en que mamá siempre me miró con desprecio, mientras Esteban me llamaba dramático cada vez que me enfermaba. La jueza tomó notas con atención. Me preguntó si me sentía cómodo viviendo con Andrés. Dije que sí, sin dudarlo. Luego me preguntó si quería visitar a mamá, y respondí que no. El abogado de ella intentó hacerme quedar como alguien exagerado, pero los registros médicos hablaban por sí solos. Al bajar del estrado, las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme para no caer. Después fue el turno de Martina. Apenas se sentó, comenzó a llorar. Entre sollozos, relató cómo mamá y Esteban se habían detenido en Best Buy mientras yo estaba pálido, sudando y vomitando, rogándoles que fuéramos al hospital. Dijo que mamá había insistido en que solo sería un segundo, pero estuvieron allí mucho más tiempo.
Confirmó que siempre fuimos tratados de forma diferente, ella recibía regalos, viajes, atención, y yo indiferencia. También contó que mamá me despreciaba por parecerme a Andrés, a quien odiaba. Desde el otro lado del tribunal, vi a mamá fulminarla con la mirada, pero Martina siguió. Dijo que lamentaba no haber hablado antes y que debió llamar a una ambulancia ese día. Cuando terminó, el abogado de mamá intentó hacerla ver como una adolescente melodramática, pero la jueza no pareció convencida. Después del receso, el doctor Torres subió al estrado con un expediente voluminoso. Declaró que mi ingreso fue por una sepsis severa provocada por la rotura del apéndice, con fiebre alta, deshidratación extrema y presión arterial peligrosamente baja. Explicó que, de haber pasado 25 minutos más, probablemente habría muerto. Calculó que mi apéndice había estallado 2 horas y media antes de llegar al hospital. Detalló la operación de urgencia y el coma de 2 días que siguió. Luego habló de las consecuencias del retraso en el tratamiento, dijo que detenerse por un cargador cuando un menor presenta signos de emergencia médica era una acción irresponsable e injustificable. El abogado de mamá intentó argumentar que ellos no sabían cuán grave era la situación, pero el doctor Torres fue tajante, explicó que yo vomitaba, transpiraba, estaba pálido y retorcido de dolor. Cualquier adulto razonable habría ido directamente al hospital, afirmó. Cuando el tribunal le preguntó si la demora tenía alguna justificación médica, respondió sin titubear. Absolutamente ninguna. Por último, declaró Camila Rivas, de Servicios Sociales. Llevaba una carpeta gruesa llena de informes. Explicó que el personal del hospital había expresado preocupación durante mi estancia en la UCI. Contaron que mamá y Esteban mintieron al decir que me visitaban todos los días, cuando en realidad solo fueron 2 veces. También falsearon información sobre la parada en la farmacia y omitieron que yo había manifestado miedo de volver a casa. Su testimonio selló todo. Durante la audiencia, Camila Rivas, la trabajadora social, comparó el estado en que vivía con mi madre y el cuidado que había recibido de Andrés Navarro desde que me hice la cirugía. Explicó que él había seguido las indicaciones médicas al pie de la letra, revisaba mi herida 2 veces al día, controlaba que tomara los medicamentos según las horas indicadas, llevaba un registro detallado de mis síntomas y de mi progreso, y me acompañaba a todas las consultas de seguimiento. Añadió que, desde que me mudé con él, había ganado peso y mis niveles de estrés habían mejorado notablemente. Ante las preguntas del abogado Ruiz, Camila afirmó con claridad que yo había sufrido negligencia médica que puso en riesgo mi vida y también abuso emocional continuo a causa del trato desigual recibido en casa de mi madre. Su recomendación fue tajante, debía evitar regresar a ese entorno. El abogado de mi madre intentó suavizar el caso, diciendo que se trataba de un único error de juicio bajo presión, no de un patrón de maltrato. Pero el abogado Méndez, representante de Andrés, presentó pruebas sólidas, informes médicos que confirmaban mi desnutrición, reportes del orientador escolar sobre el deterioro de mi salud y evidencias de servicios sociales que demostraban un trato desigual. Incluso se incluyó la declaración de Martina, mi hermana, quien reconoció años de favoritismo por parte de mamá. La jueza revisó todo en silencio, con paciencia y mirada firme. Al final, concluyó que las pruebas eran contundentes, existía una negligencia prolongada, y el incidente del centro comercial no había sido más que el ejemplo más evidente de una larga cadena de descuidos. Dictaminó que Andrés obtuviera 5 meses de custodia provisional, con visitas supervisadas para mi madre. También ordenó terapia familiar para mamá, Esteban y Martina, además de sesiones individuales para mí. Dentro de 5 meses se revisaría nuevamente el caso. Cuando la jueza terminó de hablar, mi madre se levantó bruscamente, la silla chirrió contra el suelo. Salió sin siquiera mirarme, seguida por Esteban. Martina permaneció sentada unos segundos, desconcertada, antes de levantarse lentamente. Andrés se acercó y me puso una mano en el hombro. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando, pero no de tristeza, sino de alivio. Ese mismo fin de semana viajamos 3 estados hasta su casa. Llevábamos mis pertenencias en el maletero y paramos 2 veces a comer y usar el baño. El trayecto duró casi 5 horas y media. Al llegar, vi una casa modesta de 3 habitaciones, con fachada blanca y un amplio jardín delantero. Andrés me llevó hasta la última habitación del pasillo y abrió la puerta. Me quedé sin palabras. Había una cama nueva con un edredón azul, un escritorio con una lámpara y una taza llena de bolígrafos, una estantería junto a la pared, cortinas claras y una alfombra suave. Todo estaba limpio, ordenado y hecho pensando en mí. Jamás alguien se había preocupado así por mi comodidad. No pude evitar llorar otra vez. Él me abrazó y dijo con una sonrisa tranquila: «Este es tu cuarto. Decóralo como quieras, hazlo tuyo». Solo asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Comenzar en una escuela nueva, 5 semanas después del inicio del semestre, fue extraño.
Todos parecían tener amigos y bromas internas, yo era solo el chico nuevo en octubre. Pero no me importaba. Me sentía tan aliviado de haber dejado atrás mi antigua vida que cualquier incomodidad valía la pena. Julián, mi mejor amigo del antiguo colegio, me escribía todos los días y me mandaba fotos del grupo. Prometió visitarme en vacaciones de primavera. Mis profesores estaban al tanto de mi situación. El director sabía que estaba recuperándome de una cirugía importante y de un conflicto familiar, así que me dieron plazos extra para entregar trabajos y permiso para salir de clases si me sentía mal. Nadie hizo demasiadas preguntas. En mi segunda semana, Andrés me llevó con la doctora Villalba, una terapeuta especializada en trauma familiar. Su consultorio tenía sillones cómodos y cajas de pañuelos en cada mesa. Me pidió que contara mi historia desde el principio, los años de indiferencia, la apendicitis, el día en Best Buy, todo. Escuchó sin interrumpir y al final me dijo algo que me marcó. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Los problemas entre tus padres no deben ser tu carga. Y el abandono, aunque no deje marcas visibles, también es una forma de abuso. Cada sesión era intensa. Algunas veces salía más enojado o agotado que antes de entrar, pero con el tiempo sentí que esa rabia se transformaba en calma. Poco a poco aprendí a dejar atrás el resentimiento y a mirar hacia adelante. Andrés también quiso que hiciéramos terapia familiar. Su intención era construir una relación real, después de tantos años ausente. Nos reuníamos con una consejera cada 2 semanas. Hablamos de por qué mis padres se separaron, de cómo mi madre le impidió visitarme, y de cómo él pagó la manutención sin poder verme. Me mostró documentos judiciales de cuando yo era pequeño, donde ella rechazaba cada solicitud suya de visita. Entre lágrimas, me confesó que su mayor arrepentimiento era no haber luchado con más fuerza para permanecer en mi vida. Yo le conté cómo crecí creyendo que él no me quería, porque mamá me repetía una y otra vez que él nos había abandonado. Ambos lloramos. La consejera nos dijo que debíamos lamentar el vínculo que nunca tuvimos y comenzar a construir el que aún podíamos tener. No sería perfecto, ya éramos prácticamente desconocidos, pero su esfuerzo significaba más de lo que podía expresar. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, Andrés me preguntó si quería conocer a sus padres, los abuelos Navarro. Mamá siempre me había hecho creer que ellos no querían saber nada de mí, así que dije que sí sin pensarlo demasiado. El día de la visita, viajaron casi 3 horas para llegar. Cuando los vi desde la ventana, bajándose de un coche azul, sentí un nudo en el estómago. Mi abuela, con el cabello gris y gafas redondas, empezó a llorar antes de llegar a la puerta. Mi abuelo, alto y de cabello oscuro con canas plateadas en las sienes, caminaba junto a ella. Cuando Andrés abrió la puerta, mi abuela me abrazó tan fuerte que casi me quitó el aire. En ese instante supe que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Cuando los abuelos Navarro llegaron aquella tarde, el ambiente en casa se llenó de una mezcla de nervios y emoción contenida. Ella pronunció mi nombre con cuidado, como si no se atreviera a creer que realmente estaba frente a mí, y luego me acarició el rostro, buscando en mis facciones la confirmación de lo imposible. Mi abuelo, con las manos temblorosas, me estrechó con fuerza, su abrazo fue breve, pero cargado de años de ausencia y culpa. Mi abuela sacó de su bolso unas carpetas gastadas que había traído consigo. Eran álbumes de fotografías. Los abrió sobre la mesa del living y comenzó a mostrarle a Andrés las imágenes de cuando era niño. Las comparaciones fueron inevitables, los ojos, la sonrisa, la manera en que ambos manteníamos las manos en los bolsillos, incluso ese pequeño remolino en el cabello que se negaba a acomodarse. Mi abuelo reía con cada descubrimiento, señalando detalles mínimos, como la forma idéntica de los meñiques o las cejas arqueadas. Durante la cena, la conversación se volvió más íntima. Me preguntaron sobre la escuela, mis amigos, mis gustos, y escucharon con atención, algo a lo que no estaba acostumbrado. En un momento, mi abuela rompió en llanto. Entre sollozos, se disculpó por no haber estado presente todos esos años. Me confesó que, tras el divorcio, mi madre había prohibido todo contacto entre ellos y yo. Les devolvía los regalos y las tarjetas de cumpleaños, una tras otra, año tras año. Incluso intentaron conseguir visitas legales, pero el abogado Ruiz, que en ese entonces representaba a mi madre, bloqueó cualquier intento. Mi abuelo, ruborizado, mencionó lo de mi apéndice. Quería entender por qué nadie había llamado a la policía o presentado cargos. Andrés intervino, explicándole que el proceso legal era complicado y que lo más importante era mi seguridad. Mi abuela, entre lágrimas, lamentó no haber sabido nada antes. Dijo que si lo hubiera sospechado, habría movido cielo y tierra para protegerme. Antes de irse, me dejó su número y me pidió que la llamara cuando necesitara cualquier cosa. Mi abuelo, en silencio, me entregó $200 y dijo, cómprate algo que sea solo tuyo.
Esa noche, antes de irse, mi abuela me abrazó con fuerza y prometió volver en Navidad. Semanas después, a principios de diciembre, recibí una llamada inesperada. En la pantalla aparecía el nombre de Martina. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Su voz sonaba diferente, más tranquila, casi cansada. Me contó que había empezado terapia con la doctora Villalba, intentando trabajar los problemas que tenía con mamá y con Esteban. Hablamos por casi una hora, algo que no ocurría desde hacía años. Mientras la escuchaba, recordé los días en los que mamá cocinaba sus comidas favoritas mientras me decía que no había suficiente para mí. Recordé cuando ella estrenaba ropa nueva para el colegio, mientras yo debía usar las camisas viejas del año anterior. Y las veces que salían al cine, dejándome solo en casa con la excusa de que no había dinero para todos. Martina me confesó que siempre creyó que eso era normal, que pensaba que así funcionaban las familias, hasta que su terapeuta le ayudó a entender que no era así, que había crecido viendo cómo me hacían sentir invisible. Lloró durante la llamada. Me pidió perdón por aquel día en Best Buy, por no haber hablado cuando yo estaba retorciéndome de dolor en el asiento trasero, por haber priorizado su teléfono antes que mi vida. No supe qué decirle al principio. Le respondí con sinceridad, que no podía perdonar todavía a mamá ni a Esteban, y que quizá no lo haría nunca. Pero también le aclaré que no la culpaba a ella. Había crecido en la misma casa enferma que yo, solo que desde el lado más cómodo de la indiferencia. Aún así, ambos habíamos sido víctimas del mismo sistema. Martina me dijo que lo comprendía y que no esperaba mi perdón inmediato. Me contó que estaba aplicando a universidades fuera del estado, porque después de todo lo que había pasado, no soportaba la idea de seguir viviendo bajo ese techo. Me habló de becas, de planes, de libertad. En su voz noté algo que hacía mucho no escuchaba, esperanza. El informe de la custodia estaba programado para finales de marzo. Andrés me permitió leer los avances de mi terapia. Desde que había dejado la casa de mamá, la psicóloga notó que estaba más abierto a hablar, que ya no evitaba las conversaciones difíciles. Dormía mejor, comía con regularidad y había recuperado casi 10 kilos. Mis niveles de ansiedad habían disminuido y ya no sufría los dolores de cabeza que antes eran constantes. El doctor Emiliano Torres también presentó informes médicos actualizados. Mi cirugía había sanado completamente, mis análisis eran normales y mi salud se mantenía estable. El abogado Méndez reunió un expediente enorme con todas las pruebas, constancia de un entorno estable, fotografías de mi habitación, registros escolares que demostraban que mis notas habían pasado de calificaciones bajas a excelentes, y cartas de apoyo de mis abuelos, de mi terapeuta y del orientador escolar. También adjuntó los recibos que demostraban que Andrés había pagado puntualmente 15 años de manutención, además de las facturas de cada cita médica y psicológica desde mi mudanza. Del otro lado, la defensa de mamá no tenía mucho que mostrar. El informe de su terapeuta era superficial, mencionaba que asistía a las sesiones y procesaba la situación de custodia, pero sin reconocer sus actos ni ofrecer señales de cambio. Ni una disculpa, ni una mínima reflexión sobre el día de Best Buy. El juicio se llevó a cabo una fría mañana de martes, a fines de marzo. Andrés me llevó al tribunal acompañado de los abuelos Navarro. Al llegar, ellos me abrazaron con orgullo. En la sala, me senté junto a Andrés y su abogado, frente a mamá, su abogado y Esteban. La jueza, una mujer de unos 50 años con el cabello corto y gafas de lectura, comenzó revisando todos los documentos con una atención casi quirúrgica antes de solicitar los testimonios. El abogado Méndez me llamó primero al estrado. Juré decir la verdad. Esta vez, a diferencia de la audiencia preliminar, me sentía más seguro. Hablé sobre mi vida con Andrés, cómo decoré mi habitación, cómo él se aseguraba de que comiera 3 veces al día, que tuviera ropa limpia y que llegara puntual al colegio. Conté que me acompañaba a todas mis citas médicas y terapias, que se interesaba por mis estudios y me preguntaba siempre cómo había estado mi jornada. Dije, con voz firme, que me sentía protegido a su lado. El abogado me preguntó sobre mi salud. Respondí que había aumentado de peso, que dormía bien, que ya no tenía pesadillas. Dije que me sentía tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Cuando me preguntaron si quería volver con mamá, la miré y respondí que no. Cuando el abogado Ruiz insistió en si extrañaba a mi familia o a mi antigua escuela, contesté con honestidad, ahora soy más feliz, estoy más sano y por fin me siento a salvo. La jueza pidió un receso de 15 minutos antes de anunciar su decisión. Cuando regresó, su expresión era seria pero justa. Declaró que Andrés Navarro obtenía la custodia total, legal y física. Dijo que, a mis 15 años, mi opinión tenía peso, y que las pruebas demostraban que bajo su cuidado estaba prosperando. Señaló además que mi madre había minimizado su negligencia y eso generaba preocupación sobre posibles recaídas. Añadió que podría visitarla si así lo deseaba,
pero sin presiones, y que solo si mostraba avances reales en su terapia podría solicitar visitas supervisadas en el futuro. Mamá se levantó abruptamente antes de que la jueza terminara de hablar, con el rostro encendido de rabia. Esteban se quedó inmóvil, mirando el suelo. Andrés me puso una mano en el hombro y los abuelos Navarro rompieron en lágrimas de alegría. El abogado Méndez felicitó a Andrés y estrechó su mano antes de que firmáramos los documentos finales. Mamá ni siquiera esperó a que se firmara la resolución oficial, solo envió a su abogado en su lugar. Al salir, noté a Esteban en la última fila, sin levantar la vista ni dirigirme la palabra. Horas más tarde, recibí un mensaje de Martina. Me contó que mamá estaba en casa llorando y culpando a todos, a Andrés, a los abogados, a la jueza, a mí, a cualquiera menos a sí misma. Seguía repitiendo que la familia Navarro me había lavado el cerebro y me había puesto en su contra. Martina intentó hacerla razonar, le dijo que si me hubieran llevado al hospital aquel día, nada de esto habría sucedido. Pero mamá no escuchó. Le respondí que no era su obligación hacerle ver la realidad, que no debía cargar con esa responsabilidad. Ella me dijo que estaba contando los días para marcharse a la universidad. Leer su mensaje me causó tristeza, pero no culpa. Mamá había elegido su destino. Había elegido ignorarme, minimizar mi dolor y justificar sus actos. Todo, desde aquel día en Best Buy hasta cada mentira y excusa, había sido decisión suya. Durante todo este tiempo, ella pudo haber cambiado las cosas si realmente lo hubiera querido, pero no lo hizo. Julián pasó 4 días con nosotros en abril, durante las vacaciones de primavera. Lo recuerdo perfectamente, cuando Andrés lo trajo desde la terminal de autobuses, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, como si quisiera asegurarse de que yo realmente estuviera bien. Julián tenía una forma particular de observarlo todo, como si tomara notas mentales de cada detalle. El primer día, Andrés nos llevó a un parque temático. Subimos a todas las montañas rusas, algunas incluso 2 veces. En un momento, Julián me dijo que notaba algo diferente en mí, que me veía más relajado, más alegre. Recordó que, en la escuela anterior, solía verme tenso, agotado, como si viviera esperando que algo terrible sucediera. Ahora, en cambio, me veía, según él, como un chico que realmente disfrutaba de la vida. El segundo día nos quedamos en casa, jugando videojuegos y comiendo pizza. Aquella tarde, los abuelos Navarro vinieron a cenar y pasaron un buen rato hablando con Julián. Más tarde, cuando se fueron, él me dijo que era afortunado de tener adultos que se preocupaban por mí, que era algo que no todo el mundo tenía. El tercer día fuimos al cine y dimos un paseo por el centro. Julián me contó cosas sobre nuestra antigua escuela, historias que me sonaban lejanas, como si pertenecieran a otra vida. Y en su última noche, antes de marcharse, se sentó en mi habitación y me confesó que estaba feliz de ver cómo todo había mejorado para mí. Dijo que durante años se había preocupado sin poder ayudar. Yo le respondí que sus mensajes diarios después de mi cirugía y su visita al hospital habían significado más de lo que él imaginaba. Tener a una sola persona amable había marcado la diferencia. Cuando Andrés lo llevó de regreso a la estación, me sentí triste al despedirme, pero también agradecido. Por primera vez, sentía que tenía un amigo de verdad. Agradecí en silencio a Andrés y a mis abuelos por haberme sacado de aquella casa antes de que terminara destruyéndome. Después del juicio de custodia, revisé mis calificaciones. Habían pasado de ser C y de AB, con algunas A. La orientadora escolar me llamó un día y abrió un sitio web de búsqueda de universidades. Me preguntó qué quería estudiar, y entonces me di cuenta de que nunca lo había pensado. Siempre había creído que la universidad era algo que les pasaba a otros, no a mí. Pasamos una hora viendo programas, becas y fechas límite en universidades cercanas a la casa de Andrés. Al final imprimió una lista con 9 opciones y prometió ayudarme con las solicitudes en otoño. Un martes por la mañana, antes de clases, recibí un correo de Valeria Suárez. Decía que se alegraba de saber que el caso judicial había terminado dejándome en un lugar seguro. También me contó que había usado mi experiencia como ejemplo en una capacitación del distrito sobre negligencia familiar y denuncias estudiantiles. Al leer eso, sentí algo moverse en el pecho. Comprendí que lo peor que me había pasado podía servir para ayudar a otro chico. Le respondí agradeciendo que hubiera confiado en mí cuando más lo necesitaba. Con la llegada de mayo y el inicio del verano, supe que debía ocupar mi tiempo en algo más que estar en casa. No tenía experiencia laboral, pero Andrés me ayudó a redactar mi primer currículum. En el centro de la ciudad había librerías con carteles de "Se busca personal". Una de ellas me contrató de inmediato para atender la caja y reponer estantes 4 días por semana. Mis compañeros eran estudiantes universitarios en vacaciones, y pronto empecé a ir con ellos al parque o a las noches de cine. Por primera vez, tenía amigos que no sabían nada de mi pasado, a menos que yo decidiera contarlo.
En junio, recibí una foto de Martina con su birrete y toga, posando entre mamá y Esteban. Luego me escribió diciendo que había sido aceptada en una universidad pública a 7 horas de casa. Esa noche hablamos por teléfono, su voz sonaba más ligera, menos tensa. Dijo que quería vernos a Andrés y a mí antes de irse a estudiar en agosto. Acepté sin preguntar, sabiendo que él no se opondría. A mediados de junio llegó una carta del abogado Ruiz, en representación de mamá. Era oficial y solicitaba una reunión con una terapeuta para facilitar el diálogo entre nosotros. Andrés me la entregó sin comentarios y me dijo que la decisión era mía. Estuve pensándolo 3 días, hasta que lo hablé con la doctora Villalba. Me preguntó qué esperaba obtener de ese encuentro, y no supe qué decir. Finalmente, respondí a través del abogado Méndez que no estaba preparado y que tal vez nunca lo estaría. A fines de julio, Martina llegó un sábado con 2 maletas y una sonrisa nerviosa. Andrés la recibió como a una visita, dándole la mano en la puerta. Yo preparaba unos sándwiches en la cocina mientras ellos hablaban en la sala. Escuché parte de la conversación. Ella se quebró al pedir perdón por todos los años en los que mamá me había maltratado. Andrés le respondió con calma que ella no era responsable de las acciones de sus padres, que en aquel entonces solo era una niña. Cuando llevé la comida, sus ojos estaban rojos, pero se notaba más tranquila que en mucho tiempo. En la segunda semana de agosto hicimos un campamento. Andrés cargó la camioneta con tiendas y sacos de dormir, y viajamos 2 horas y media al norte para reunirnos con los abuelos Navarro en un parque estatal junto a un lago. Pasamos 2 días caminando, nadando y compartiendo historias alrededor de la fogata. Aquella noche, mi abuelo recordó anécdotas de la infancia de Andrés y, entre risas, dijo que yo había heredado la terquedad de ambos lados de la familia. Luego, con un tono más serio, me dijo que esa misma obstinación había salvado mi vida, porque me negué a aceptar el abandono de mamá. Mi abuela me tomó la mano y me dijo que desearía haber sabido antes de mí, pero que estaba agradecida por cada día que ahora compartíamos. El martes siguiente al día del trabajo comenzó mi último año de secundaria. Por primera vez entré a la escuela con confianza. Las clases eran las que yo había elegido, no las que alguien más había impuesto. En el primer trimestre obtuve el cuadro de honor, y mis profesores empezaron a escribir cartas de recomendación para la universidad. En octubre, la doctora Villalba notó cuánto había progresado. Dijo que mi mejora era evidente y me propuso reducir las sesiones a una vez cada 2 semanas. Acepté, porque por fin me sentía bien, no solo sobreviviendo. A finales de septiembre, Martina me llamó desde su residencia universitaria. Dijo que el ritmo era más exigente que en la preparatoria, pero mejor, porque nadie la conocía como la hija perfecta de mamá. Me contó que había empezado a ver a una terapeuta del campus 2 veces por semana y que quería que intentáramos ser verdaderos hermanos, dejando atrás los problemas familiares. Le dije que sí, que lo intentáramos, y ella respondió que eso bastaba por ahora. En marzo llegaron las cartas de admisión. Fui aceptado en 3 universidades cercanas, todas con buena ayuda financiera. Una de las becas me permitiría estudiar con apenas un préstamo pequeño. Puse las cartas sobre la mesa de la cocina, y Andrés las leyó una a una, conteniendo la emoción. Después de haberse perdido gran parte de mi pasado, ahora estaba orgulloso de formar parte de mi futuro. Elegí la universidad con la mejor ayuda económica, y el fin de semana siguiente fuimos a conocer el campus y pagar la matrícula. Me sentí seguro al presionar enviar en el formulario de inscripción. Andrés pegó mi carta de aceptación en el refrigerador junto con mi último boletín de notas. Esa misma noche, mis abuelos llamaron para ofrecerse a ayudar con los gastos. Depositaron dinero en la cuenta que Andrés había abierto para mis libros y materiales. El siguiente fin de semana fuimos a comprar lo necesario, un pequeño refrigerador, lámparas de escritorio y ropa de cama azul oscuro y gris, que se sentía mucho más adulta que las sábanas con dibujos que tenía en casa de mamá. Andrés llevaba una lista en su teléfono y tachaba cada artículo a medida que lo cargábamos en la camioneta. Después de 5 horas y media de compras, paramos a comer hamburguesas. En el trayecto de regreso me preguntó si estaba nervioso por comenzar la universidad, le respondí que, en realidad, estaba emocionado. Sonrió y dijo que así debía ser. El día de la graduación, un sábado de finales de mayo, me levanté temprano y me puse el birrete y la toga que llevaba esperando en el armario 2 semanas. Andrés me llevó al colegio, donde nos reunimos con los abuelos Navarro en el estacionamiento. Martina llegó 20 minutos después, agotada por el viaje. Julián nos encontró entre la multitud y me dio un choque de puños antes de sentarse con su familia. Nos sentamos todos en el campo de fútbol, bajo el sol, mientras llamaban a cada estudiante. Cuando escuché mi nombre, crucé el escenario y estreché la mano del director. Desde las gradas, Julián gritó mi nombre, y vi a Andrés de pie, tomando fotos con una sonrisa que jamás olvidaré. No invité a mamá ni a Esteban, y no me arrepiento.
Ese día pertenecía a quienes realmente habían estado a mi lado. Después de la ceremonia, nos tomamos fotos frente al cartel de la escuela y fuimos a almorzar a un restaurante. Mi abuela no dejaba de acariciarme el brazo, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. El lunes siguiente, empecé a trabajar nuevamente en la librería. Pasaba casi 38 horas semanales entre estantes y cajas registradoras, viendo crecer el saldo de mi cuenta universitaria cada 2 semanas. Los fines de semana se volvieron rutina, los viernes pedíamos pizza y veíamos películas, los domingos, Andrés preparaba panqueques con chispas de chocolate, y los comíamos mientras leíamos el periódico. Por las tardes solíamos pasear con su perro por el vecindario. Me di cuenta de que la felicidad no siempre viene de los grandes gestos, sino de las cosas simples y constantes. El día de la mudanza a la universidad amaneció sofocante. Revisé mi habitación por última vez mientras Andrés cargaba las cajas en la camioneta. Viajamos unos 40 minutos hasta el campus y aparcamos frente a mi residencia. Tuvimos que hacer 3 viajes para subir todo hasta mi habitación del segundo piso. Andrés me ayudó a colocar la cama y el escritorio junto a la ventana. Luego miró alrededor, se quedó en la puerta y me abrazó. Dijo que lamentaba haberse perdido tantos años, pero que estaba agradecido por cada día nuevo. Yo le respondí que me había salvado la vida al ir aquel día al hospital, y ambos supimos que era cierto. Por fin tenía algo que siempre había deseado, una familia de verdad y un futuro que valía la pena vivir.